Entonces, para resolver el primer ejercicio que se les pedía de si tirar 3 monedas al aire, de forma simultánea, dice, ¿cuántos casos hay en que salgan 2 caras y 2 cruces? Entonces, están pidiendo esos casos. Para esa situación, ¿qué podría ocurrir? Supongamos que este es el espacio de la moneda 1, aquí el de la moneda 2 y el de la moneda 3. Entonces, si se hace el tiro en simultáneo, puede ocurrir que la moneda 1 caiga tal vez en cara, voy a poner C cara, y cruz X. Que la segunda moneda pueda caer para estas dos posibilidades, por cada una, que esta también caiga en cara o en cruz. Cara, cruz. Ok, ahorita voy a tratar de agregar alguna línea o algo. Y si no, me paso a otro. De aquí para acá podría ser. De aquí para acá. Y lo mismo ocurriría para la moneda 3, ¿no? Con sus posibilidades. Que cayera en cara o que cayera en cruz. Entonces aquí sería otra vez cara cruz, que sería la posibilidad 2, y aquí cara cruz. Entonces, si observan, van a tener un total de ¿cuántas situaciones? El primer caso sería que caiga cara, cara, cara. ¿Sale? Que las 3 sean caras. O que sea cara, cara, cruz, siguiendo más o menos este caminito. O cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, y así sucesivamente. Por lo cual tenemos 2, 4, 6, 8 casos totales. Y de esos casos totales, nos pide cuántos son que caigan 2 caras y 2 cruces, perdón. Entonces, simplemente hay que contar cuántos de ellos son 2 caras y 2 cruces. Cara, cara, cara son 3, entonces no. Pero aquí cara, cara, cruz con el segundo. Bueno, más o menos. Sería entonces un caso. Vamos a escribirlo cara, cara, cruz. El segundo podría ser cara, cruz, cara. Que también está aquí definido como esta situación, cara, cruz, cara. El otro, esos serían 2. Aquí hay otro con 2 caras. Cruz, cara, cara. Que sería por aquí. O creo que ya. Entonces, con caras hay 3 casos. Con 2 caras. Ya únicamente hay que verificar cuántos casos con 2 cruces también hay. Entonces, que hayan 2 cruces, tenemos aquí el primero, cara, cruz, cruz. El segundo podría estar aquí, cruz, cara, cruz. Y tercero, si es que hay, vamos a ver, cruz, cara, cruz. El de cruz, cruz, cara. Ok. Cruz, cruz, cara. Perfecto. Entonces, son también 3 casos. Y entonces la respuesta correcta es ¿cuántas formas o cuántos casos hay que caigan 2 caras, 2 cruces? Son un total de 6 casos. Esa sería o habría sido la respuesta correcta para el primer ejercicio de su tarea. La pregunta número 2 hacía una especie de repaso para ver combinaciones o permutaciones. Y aquí se les pedía que verificaran si en un hospital que están utilizando 5 símbolos para clasificar las historias clínicas de sus pacientes, de manera que los 2 primeros símbolos son letras y los 3 últimos son dígitos,
que supongamos que las letras son 27 y que los dígitos son 10, pregunta, ¿cuántas historias clínicas se pueden hacer si no hay ninguna restricción? Entonces, si no hay ningún tipo de restricción, lo que ocurriría para esa situación, que sería el caso número 2, son las historias clínicas. Entonces, sería el equivalente a que yo tuviera aquí 5 casillitas. Y en la primera voy a escribir una letra, porque empieza con 2 letras, y 3 dígitos. Entonces, si ese fuera el caso, 2 letras, 3 dígitos, y sustituimos las letras, tenemos 27 posibilidades para cada una de las letras y 10 posibilidades para cada uno de los dígitos, comenzando del 0 al 9. Así que la operación que habría que realizarse aquí sería un producto de 27 por 27 por 10 por 10. Y eso nos da un total de 729,000. Eso es equivalente a que en la primera casilla se pueda seleccionar cualquiera de las letras, ¿no? Del abecedario, de la A a la Z. Y por cada una de ellas, en la siguiente casilla, nuevamente se seleccione cualquier letra por cada combinación de la A a la Z. Y por cada una, algún dígito del 0 al 9 en cada una de las restantes casillas. O sea, por eso son 729 posibilidades en donde podemos estar haciendo uso de combinaciones repetidas incluso, porque podríamos tener un historial clínico de la persona A, 0, 0, 0, y sería, digamos, posiblemente el primero, ¿no? Y tal vez el último historial clínico que se podría detectar sería aquel que empiece con, o que termine con zetas. Tres puntos. Z, Z, y tenga el 9, 9, ¿no? No tenemos más posibilidades. Entonces, tal vez este sería el primero, y este sería el último, la última combinación de historiales clínicos para esa clínica, ¿ok? El caso 3 de sus preguntas, ese sí está más elaborado. Ojalá lo puedan revisar con mayor detalle en el video que ya les puse. Pero bueno, nada más voy a comentarles de forma rápida, ahorita hago el video, que lo único que tenían que hacer es saber si era un grafo simple o no. Entonces, solo para recordar que un grafo simple es aquel grafo que se puede dibujar sin que hayan líneas que pasen sobre otras, o sea, que ningún arco o lado pase sobre algún otro de forma obligatoria. Entonces, este grafo se puede dibujar y se puede obtener su isomorfo. Entonces, como se pudo obtener el isomorfo, ahorita les presento el isomorfo para que no haya problemas. Permítanme. A ver, voy a dejar de compartir un momento. Voy a sacar mi clave. Entonces, en la sección de que la competencia, en la competencia 1, ya les puse en la parte de abajo 2 o 3 videos, y en uno está la evaluación, bueno, las soluciones del examen diagnóstico, ¿ok? Para que no hayan más dudas o posibles comentarios. Voy a abrirlo. Y están las respuestas, ¿sale? ¿Vale? De lo que ya estábamos, o que ahorita estábamos abordando. Déjenme ver si carga.
Bueno, está. Acá está. Entonces, vean, lo único que ahí se hace es redibujar las líneas que están pasando sobre otras. En este caso, el lado E se puede dibujar pasándolo por la parte superior, ¿ok? Y entonces, ese grafo isomorfo puede observarse que no tiene ningún lado que se encime de forma obligatoria, y como este grafo se puede dibujar de esta manera sin que haya lazos, ni lados paralelos, ni que hayan lados que se encimen en otros, automáticamente se considera un grafo. Aquí más o menos se puede medio visualizar. Ajá, medio el lado E y el lado F. Ahora, la siguiente pregunta no era otra cosa, y bueno, ahí en el video ojalá lo puedan ver con mayor detalle. Les explico algunos conceptos necesarios para poder abordar la materia, como por ejemplo, cuáles son las partes de un grafo, incluso desde la definición de grafo se está describiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un grafo? Pues no es otra cosa más que un diagrama que se compone de un conjunto de lados y un conjunto de vértices, y aquí estamos de este grafo sacando cuáles son los lados y cuáles son los vértices. ¿Qué es un lazo? Para aquellos que tengan algún inconveniente, que no es otra cosa más que un lado que va de un lado, de un vértice a él mismo, en donde un vértice aquí pueden ser cualquiera de los que están etiquetados con la letra V, y el lado, pues es alguno de los que están aquí marcados con las letras del abecedario. Entonces ahí ya les voy poniendo, les digo, información. Otra cosa que tal vez necesitemos para cuando estemos programando, pues va a ser conocer qué es la valencia de un vértice. La valencia no es otra cosa más que la cantidad o el número de lados que salen o entran de un vértice. Entonces, por ejemplo, el vértice 1 aquí tiene valencia 1, 2, 3, 4, porque son 4 lados o arcos los que están entrando o saliendo a ese nodo. Aquí la valencia de un nodo que tiene un lazo, ¿qué cosa es? Pues es el lazo cuenta por 1, aunque tenga 2, digamos, conexiones con el vértice, automáticamente es el mismo, ¿no? Porque simplemente está doblado. Así que este sería 1, 2, 3, 4, 5. La valencia del vértice 2 es 5. También les ponía ahí los tipos de grafos. Vamos a manejar algunos. Tal vez no entremos tan a detalle en la sección de grafos que vamos a ver más adelante. Sin embargo, bueno, es conveniente que lo conozcan, dado que pues trabajaremos con grafos y tendremos que implementar 2 algoritmos para buscar o hacer recorridos en ellos, recorridos mínimos, ¿no? Tendremos que implementar Dijkstra y tendremos que implementar otro que nos permita recorrer. Entonces, aquí un grafo completo, pues es un grafo que tiene a partir de cada vértice una arista o un lado que conecta a cualquier otro vértice de ese mismo grafo. Así que, por ejemplo, si tenemos este grafo de 4 vértices, el vértice A debe llegar de forma directa a cada uno de sus otros vértices. Y de igual manera, cada uno de los demás vértices llega a todos de forma directa a través de un arco. Entonces, aquí podemos sacar una fórmula en donde se pueda describir que la valencia de cada uno de los vértices de un grafo que es completo se calcula con el número de vértices menos 1. Y para saber cuántos lados o aristas tiene este grafo completo, tendríamos que utilizar esta fórmula o esta expresión, en donde es el número de vértices por el número de vértices menos 1 entre 2. Ahora, otra cosa es revisar qué es el complemento del grafo. El complemento de un grafo no es otra cosa más que qué cosa le falta a este grafo
que sería el complemento, para volver a este grafo un grafo completo. Entonces, si decimos que un grafo completo es uno en donde cada uno de sus vértices nos permiten llegar a cualquier otro vértice de forma directa a través de un arco, entonces aquí, por ejemplo, simplemente al vértice D podemos notar que le falta un arco hacia B, posiblemente, y otro arco hacia el nodo E. Entonces, con eso, ¿cuántos vértices tiene este grafo? Tiene 3, 6. Así que, por tanto, la valencia de cada uno de sus vértices debería ser 6 menos 1, 5. Entonces, deberíamos encontrar las dos aristas que le faltan a estos dos, a este le faltan 3 aristas, a este le falta una arista, y así sucesivamente para los demás nodos. Entonces, haciendo ese análisis, podemos observar que el grafo que le falta, o que las aristas que le faltan, son estas. AD, bueno, casi estas, me faltaban unas. Aquí está, me parece. Entonces, ahora sí, a D ya le agregaron 2 aristas, que son las que le faltaban. A F también, la que faltaba, y así sucesivamente para los demás. Entonces, la idea es que si pudiéramos combinar estos dos grafos, el grafo origen con el grafo complemento, nos tendría que dar un grafo completo de n vértices. La siguiente cosa que se analiza es sobre la representación de grafos, dado que les digo que en el tema de grafos vamos a trabajar y los tendremos que programar. Entonces, para ello vamos o les puse aquí en el repaso los dos tipos de posibles representaciones de matriz, de grafos en forma de matrices. Entonces, aquí está este grafo de esta figura, y la idea es que podamos representarlo con una matriz. ¿Me escuchan? Bueno, lo podríamos representar con una matriz. Sí. Sí, perfecto. Que es una matriz de adyacencia. Hay dos tipos de representaciones matriciales en grafos. Esta es una. Entonces, la matriz de adyacencia no es otra cosa más que una matriz en donde tanto por renglón como por columna, ustedes ponen los nombres de los vértices o nodos de ese grafo. Vean que aquí tengo vértices etiquetados con letras de la A a la E. Entonces, como renglones son los vértices, como columnas también son los vértices. Y lo que se pone dentro de cada una de las celdas es un 1 o un 0. El 1 corresponde a si hay un arco o una arista que vaya de él a él. Por ejemplo, de A a A sería este arco, y por eso está marcado este 1. Del nodo A al nodo B sería este otro, y por eso está este otro 1. Sin embargo, aquí no hay uno de A a D de forma directa, porque no hay manera de llegar a D desde A con algún lado o algún arco, ¿sale? Porque no existe en el grafo, entonces por eso se llena de esa manera. Y así se tendría que hacer la revisión de cada uno de los vértices para saber si hay conexión o no con su correspondiente vértice en la columna. Y con eso generarían la matriz de adyacencia, que posteriormente utilizaríamos para hacer otro tipo de cosas. Ahora, la otra forma de representar matrices, grafos a través de matrices, es utilizando una matriz que se llama de incidencia. Entonces, recordarán en sus clases de matemáticas discretas que en los grafos, a veces hay unos grafos que se llaman grafos pesados, que tienen valores en los lados o en las aristas. Entonces, cuando eso ocurre, o que tienen incluso etiquetas, ¿no? En este caso son etiquetas de tipo variable. Así que si eso ocurriese, lo que tal vez podría también convenirnos sería representar a través de una matriz de incidencia en donde los renglones siguen siendo los vértices, pero la parte de las columnas corresponde a cada uno de los lados de ese grafo. Entonces, aquí en realidad lo que está representando esta matriz respecto al grafo es de cada nodo qué caminos puedo tomar, porque puede ser que tenga más de un lado, ¿no? O de más de alguna salida. Vean, por ejemplo, simplemente la valencia del nodo A tiene 3. Entonces, ese valor 3 se ve reflejado aquí. Hay 3 posibles caminos de A para salir.
¿ok? Y con la matriz previa, la de adyacencia, sabemos hacia dónde puede llegar. Entonces, bueno, esa sería la parte de forma general del repaso del tema de grafos. Y el otro video corresponde a las soluciones, ya de la parte del tema del tema siguiente, que era árboles. Permítanme un momento. Ya sé. Entonces, para el caso siguiente, se les pidió que hicieran que representaran en la evaluación diagnóstica esta ecuación que les pongo aquí con un árbol binario. Entonces ahí les digo, ya con más detalle pueden ustedes ver estos videos de cómo se está solucionando. Ahorita por cuestiones de la conectividad está sufriendo, digamos, no lo está desplegando correctamente. Pero bueno, de todas maneras, en la cuestión de árboles, vamos a hacer un repaso una vez que entremos al tema de lleno, simplemente para evitar inconvenientes y con ello poder representar los problemas, ¿no? que se les van a plantear. Entonces, aquí la idea es que permítanme a ver si se visualiza. No se pudo. No, pero bueno. Entonces, lo único era que un árbol binario, pues es un árbol que tiene nodos, cuyos nodos máximo pueden tener 2 hijos o 2 descendientes, y que de esos 2 descendientes pueden tener uno o ninguno, ¿no? Entonces pueden hacerse las hojas o tener menos elementos de 2. Pero bueno. Aquí está, ya se pudo visualizar. Espero que se cargue. Entonces, más o menos, este sería el árbol, en donde tenemos aquí un 3 más 8 menos 5, y la regla para obtenerlo es como ustedes podrían resolver esta ecuación en términos generales. Primero, para resolverla necesitarían aplicar su jerarquía de operadores, y con esa jerarquía el poder construirlo. Entonces, de aquí la ecuación más interna, digamos que es esta división, 5 entre 2, y esa se representaría así, 5 entre 2, donde el nodo padre de estos dos valores literales va a ser el operando. Ahora, de esa división, más bien, esa división se va a restar al valor de 8. A 8 le resto lo que tenga 5 entre 2. Y todo ese resultado va a ser sumado con el primer elemento, que es un 3. Entonces, 3 más todo lo que está del lado derecho, y aquí vamos respetando tanto la jerarquía de operadores que tiene la ecuación, como el orden en el que se realizan las operaciones. Así que aquí, nada más recordando, ¿no? Los recorridos, cuál sería el recorrido en preorden, en posorden y en inorden, y se obtienen los 3 recorridos, en donde la regla para poder aplicarlos es que en preorden siempre se aplica primero la raíz, luego se pasa a los hijos izquierdos y a los hijos derechos. Es decir, raíz, cada nodo, cada vez que lo visitamos, se vuelve raíz, luego pasamos por hijo izquierdo y luego por sus hijos a la derecha. ¿Sale, vale? Entonces, estos son los casos de los recorridos que ojalá puedan revisar, porque eso también lo vamos a implementar ya desde la competencia número 2, que está por empezar ya en una semana y un poquito, para el tema de recursión. Ahora, entonces, la ecuación real que se les había pedido era esta, para que la aplicaran en la evaluación diagnóstica. Y ustedes tenían que construir ese árbol. Entonces, el árbol es A entre B,
más C por D menos A. Y aquí, bueno, igual aplicar los recorridos en inorden, preorden y postorden con la intención de visitar cada una de las o de los vértices que estén presentes en este árbol. Finalmente, en la evaluación diagnóstica se les pedía que de este árbol hicieran los mismos recorridos para el caso de que algunos hubieran tenido problemas al construir el árbol binario a través de la ecuación, pero quería saber si podían o se acordaban de cómo eran los recorridos. Entonces, para esa situación también se contempló. Entonces, retomando ahorita la parte de sus evaluaciones, voy a decir mejor el total global. Está por cerrar la sesión, ojalá puedan volver a conectarse, por favor. Bueno, en 6 minutos se cierra y se conectan nuevamente, por favor, a la reunión. Entonces, el promedio global de su grupo tuvo puntuación de 13.5 de 100. Hubieron varios problemas, sobre todo en la parte esta, ¿no? De la teoría de conteo y los temas de la parte de grafos. Algunos comentaron, no me acuerdo. Y bueno, eso fue en general, ¿no? De las preguntas que les pedí del área de programación, que ya lo cerré, lo voy a discutir en la siguiente sesión y también les voy a publicar otro video de repaso de todas formas para que no hayan inconvenientes. Pero bueno, en general, pues sus resultados pues estuvieron un poquito bajos. Así que bueno, de todas maneras vamos a resolverlos. Solo hubieron 2 posibles casos en las respuestas del tema de programación. Vean, esta es la situación que se les pedía, que diseñaran una calculadora pues que estuviera hecha en Java con las siguientes características. Esta ahorita la vamos a implementar. Espero que me dé tiempo en esta sesión y si no, la aperturamos, bueno, la continuamos en la que sigue. Y acuérdense que las sesiones las voy a estar subiendo a la página, al grupo de la clase. ¿Hasta acá alguna duda mientras carga mi NetBeans? Entonces dice que se pide una clase llamada calculadora que tenga las siguientes características. La primera cosa era que definiéramos un atributo entero llamado R. Entonces voy a crear dentro de mi proyecto, ya ni sé cuál es, tengo muchísimos proyectos, Eval Diagnóstica. Y en el paquete lo único que voy a hacer es crear mi clase, una nueva Java class, le voy a poner calculadora. Terminamos. Y acá, como atributo, vamos a definir el entero. Y lo voy a poner público porque más adelante vamos a ver que lo vamos a necesitar. Public int R. ¿Ok? Entonces ya con eso está definido de forma entera. Y lo voy a hacer público de todas formas. Luego me pedía un constructor que fuera nulo que inicializara el valor de R a 0. Recuerden que los constructores nos permiten inicializar información dentro de nuestras clases y se definen utilizando la palabra reservada público y el nombre de la clase. Entonces, esto no es un método, es un constructor, porque para hacer un método aquí tendría que tener un void o un int o un otro tipo de dato, ¿sale? Que nos hiciera referencia. Y los métodos, tanto como los constructores, pueden recibir o no argumentos del exterior. Así que para este caso, un constructor cuando no es nulo, es cuando ustedes aquí le ponen algún valor, ¿no? Int x o alguna otra característica. Y en Java, si ustedes definen de forma explícita un constructor que no sea nulo, es decir, que recibe información, para inicializar características del objeto,
automáticamente requiere que definan un constructor nulo como este, ¿no? Entonces pueden haber constructores nulos que no hacen nada, pero bueno, en este caso sí se pedía que a R se le inicializara con un 0 dentro de este constructor nulo. La siguiente cuestión que se pedía era definir las siguientes propiedades. Método público llamado suba, que recibe parámetros de entrada, 2 enteros, realiza la suma de los valores recibidos y devuelve el resultado. Entonces, como este método suma va a devolver, pues va a devolver entonces un entero, porque los valores que está operando son 2 enteros. Con esto está recibiendo 2 parámetros del exterior, A y B, y vamos a devolver el resultado, supongamos en otra variable, C, en donde tenemos la suma de A con B, y como tiene un entero, necesita hacer un return que devuelva el valor de esa variable C. Lo puedo haber guardado en las letras R, no hay problema. Para el caso lo voy a dejar en C. El último método que se pedía de esta clase calculadora era el método de resta, que recibe como parámetro de entrada 2 enteros, realiza la resta y almacena el resultado en la misma variable R que ya tenemos definida ahí. Aquí no devuelve información, así que es un void. Y con esto quedaría terminada la clase calculadora. Nos conectamos nuevamente y terminamos la parte 2 con la segunda clase que nos pide este mismo ejercicio de la evaluación diagnóstica para continuar. ¿Preguntas hasta acá mientras? Bueno, ya no va a dar tiempo.